Apreciados estudiantes de grado 10, reciban un caluroso y fraternal saludo de sus docentes de Ciencias Sociales, Giovanni Medrano Banquet y quien les habla, Sandra Verdugo Díaz. Antes de adentrarnos en las temáticas que abordaremos, quiero recordarles el valor del año en la ciudad escolar con FENALCO, trabajo en equipo, teniendo en cuenta que este se pone en práctica cuando se aunan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. De igual manera, es importante señalar el valor del mes en curso, la tolerancia. En la diapositiva observamos una frase de Mahatma Gandhi: puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerle remedio. Este implica el respeto, la empatía y solidaridad. Supone ser flexible, saber escuchar y aceptar las diferencias como parte normal de nuestra vida. Todos somos diferentes y ahí está la riqueza en este mundo, en su diversidad. En este encuentro tendremos la oportunidad de dar inicio al segundo periodo académico. En este abordaremos el logro 1, que consiste en comprender los conceptos básicos propios del contexto histórico del siglo XX y las causas y consecuencias que marcaron las diferentes etapas de la historia de la humanidad. En efecto, transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Abordaremos en esta guía las siguientes temáticas: qué organizaciones se crearon tras la guerra, qué efectos produjo la Guerra Fría en el mundo y cómo influyó la Guerra Fría en Latinoamérica. Estos temas serán abordados teniendo en cuenta algunos conceptos básicos o claves en los que deben tener claridad, tales como capitalismo. Este es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objeto es la acumulación de capital. Comunismo. Esta es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda debido a la radicalidad de sus planteamientos. ONU, Organización de las Naciones Unidas, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y cuya finalidad es velar por la paz y seguridad en el mundo, fomentando las relaciones entre países, el progreso social y los derechos humanos. Genocidio es una práctica tiránica que tiene como objetivo eliminar las minorías, generalmente agrupadas en una región determinada, y es considerada un delito internacional. Ideologías. Es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. De allí que tenga aplicación en los más diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Hegemonía. Es la supremacía de un pueblo sobre otro, o dicho de otro modo, la superioridad que un país tiene sobre los demás. Antes de dar inicio a las temáticas que nos competen, es importante tener en cuenta algunas generalidades de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimiento histórico
que se desarrolló entre el 1 de septiembre de 1939 y el 14 de agosto de 1945. Este tiene varios antecedentes, entre los que se encuentran la crisis económica del 29, pues se dio un aumento en la pobreza y una incertidumbre social y económica. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial van a influir en cuanto al Tratado de Versalles, pues Alemania debía pagar indemnización, entregar territorio y reducir su capacidad militar. Además, el totalitarismo en Europa va a ser parte importante en este desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial, con personalidades como Adolfo Hitler en representación de Alemania, Benito Mussolini en Italia y Joseph Stalin en la URSS. Durante los años 30 se va a dar la expansión de los territorios de los regímenes totalitarios y se incrementa una tensión en Europa. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania, aunque Inglaterra y Francia se oponían, pues no consideraban importante detener el expansionismo italiano y alemán. Por su parte, en agosto de 1939, Stalin aceptó firmar un pacto de no agresión contra la Alemania nazi para asegurar la neutralidad rusa. Sin embargo, el 1 de septiembre Alemania invadió Polonia, a lo que Francia y Reino Unido respondieron declarándole la guerra. Esto se denomina una operación relámpago. En 1936, las tropas de Alemania, Italia y Japón se unieron y constituyeron el eje, adueñándose de media Europa. Se inicia la persecución contra los judíos y se las envía a los campos de concentración convertidos en campos de exterminio, conocido esto como el Holocausto, pues más de 6 millones de personas murieron durante todo este proceso. Por otro lado, Estados Unidos le declaró la guerra a los países del eje, pues Japón ordenó un ataque a la base de Hawái. Los desastres de la guerra que podemos mencionar, encontramos el Holocausto, el desplazamiento forzado, los bombardeos a civiles y la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. Después del resumen anterior y como consecuencia de la guerra, fueron necesarias algunas organizaciones, tales como Organización de las Naciones Unidas, ONU. En junio de 1945 se reunieron en San Francisco los representantes de 51 países con el fin de firmar la Carta de Fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Los países que fueron derrotados en la guerra, como Alemania e Italia, no asistieron a dicha reunión. Los propósitos de su fundación son la cooperación, la amistad, la seguridad y el fomento de los derechos humanos entre naciones, así como impulsar el compromiso de los países miembros con el fin de resolver pacíficamente los conflictos. Igualmente se crearon otros organismos internacionales más especializados, algunos específicamente regionales como la Organización de los Estados Americanos, OEA. Otros, en cambio, tienen un carácter complementario y se ocupan de programas específicos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Otro organismo de carácter político y militar que se crea es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual se originó el 4 de abril de 1949 bajo el Tratado de Washington. Esta alianza propone defender a cualquier país que fuese atacado por una potencia externa a la OTAN, volviéndose así una organización internacional encargada de aspectos políticos y militares como se nombró anteriormente. Su fundación fue impulsada por Estados Unidos durante la Guerra Fría
con el objetivo de incrementar su poder militar frente a la inminente amenaza de la Unión Soviética y sus aliados socialistas. Ante este tratado, la Unión Soviética decidió formar el Pacto de Varsovia. Actualmente la OTAN cuenta con 29 miembros colaboradores y su sede hoy se encuentra en Bruselas, Bélgica. Igualmente, se creó el Tratado de Varsovia, conocido también como el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, una alianza firmada entre 8 países socialistas durante el año de 1955 en el marco de la Guerra Fría, tema del que nos ocuparemos más adelante. Este tratado establecía que en caso de estallar un conflicto armado, habría cooperación y apoyo militar entre los involucrados. Esta alianza fue firmada por lo que entonces era el Bloque del Este, un conjunto de países socialistas de Europa liderados por la Unión Soviética, con el objetivo de contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Estos países asociaban sus fuerzas militares ante cualquier ataque o invasiones de gobiernos capitalistas. Hablemos entonces de la Guerra Fría. Luego de la derrota de Alemania nazi a manos de la Unión Soviética y los aliados occidentales liderados por Estados Unidos, se configuró a partir de 1947 una confrontación política, ideológica, económica y militar entre estas potencias, la cual se prolongó hasta el final de la Unión Soviética en 1991. Recibió el nombre de Guerra Fría, porque ninguna de las superpotencias tomó acciones directas contra la otra, fundamentalmente por el miedo a desatar una guerra nuclear. El conflicto entre las superpotencias afectó a diversas regiones del planeta, en las que se produjeron conflictos y guerras promovidos por Estados Unidos y la URSS. Esto dio lugar a que la Guerra Fría tuviera varias fases. La primera, la de contención, entre el año de 1947 y 1953. En 1947, Estados Unidos amenazó con responder a los soviéticos por ampliar su influencia en Europa. Por su parte, la URSS detonó la primera bomba atómica de fabricación soviética en agosto de 1949. El episodio más tenso de esta etapa fue la Guerra de Corea, entre el año de 1950 y 1953. La coexistencia pacífica, entre el año de 1954 y 1963. El fin de la guerra en Corea y el empate nuclear permitieron el acercamiento diplomático entre las superpotencias. No obstante, continuaron las tensiones. En 1961 se construyó en Alemania el Muro de Berlín y en 1962 se produjo la crisis de los misiles en Cuba. La distensión entre el año de 1964 y 1979. En esta fase se produjo un acercamiento entre las superpotencias, lo cual condujo a la firma de acuerdos para limitar los arsenales nucleares. Debido a su derrota en la Guerra de Vietnam en 1973, Estados Unidos limitó su intervencionismo a los países en los que tuviese intereses reales. El rebrote entre 1980 y 1984. La tensión creció hacia 1979 a raíz de los conflictos en África, la invasión soviética de Afganistán en 1979, la revolución iraní en 1979 y la presencia de tropas soviéticas en Cuba. Estados Unidos avanzó hacia posiciones más ofensivas apoyando a movimientos anticomunistas. La distensión final entre el año de 1985 y 1991. En 1985 ascendió al poder en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, quien propuso reformas económicas y políticas. En 1989, los regímenes comunistas de Europa Oriental
cayeron debido a múltiples protestas ciudadanas apoyadas por Estados Unidos, luego de la caída del muro de Berlín. Las superpotencias pronto extendieron su influencia política, económica, militar y cultural sobre el resto del mundo. De este modo, instauraron un orden internacional bipolar y el impacto que esto causó en la vida de los países del continente fue importante. Los bloques estaban organizados de esta forma. El bloque socialista, conformado por Europa Oriental, contaba con países como Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba. Se definían como democracias populares gobernadas por un sistema de partidos únicos. Seguían un modelo comunista con políticas de planificación central. El bloque capitalista estaba conformado por los países de Europa Occidental, la República Federal de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Turquía y España, Japón, Israel, algunos países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, excepto Cuba y Chile entre 1970 y 1973. Estos eran gobiernos con democracias liberales que rechazaban al comunismo y estaban adscritas a un sistema capitalista. Es importante señalar en los escenarios del conflicto entre los bloques el conflicto de Corea, pues esta estaba dividida en dos zonas. Al norte estaban las tropas soviéticas con el comunista Kim Il-sung y en el sur las tropas estadounidenses con el nacionalista Shin Man-rhee. En 1950, Kim Il-sung lanzó un ataque para unificar el país bajo el comunismo. Estados Unidos intervino en defensa de Corea del Sur. La guerra se extendió hacia 1953, cuando los dos países fijaron el límite en el paralelo 38. Sin embargo, en la actualidad el conflicto persiste y desestabiliza la situación política de toda la península. La guerra de Vietnam también es importante señalarla en este punto, pues después de independizarse de Francia en 1954, Vietnam quedó dividida en dos zonas. En el norte se estableció un gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética y en el sur un gobierno autoritario sostenido por Estados Unidos. El Frente Nacional de la Liberación de Vietnam se alzó contra Vietnam del Sur. Estados Unidos intervino desde 1964, pero no pudo derrocar al Vietcong y en 1973 se retiró del conflicto. Vietnam del Norte extendió su gobierno a todo el país. ¿Qué efectos produjo la Guerra Fría en el mundo? Durante la Guerra Fría, las dos superpotencias asumieron intereses en lo político, con estrategias que se extendían por todo el mundo. Ambas superpotencias formaron alianzas político-militares que pretendían resguardar sus respectivas zonas de dominio. Los Estados Unidos lo hicieron con la OTAN y la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. La situación en Asia Occidental fue vista por las superpotencias bajo el prisma de su confrontación, aunque los problemas de la región eran consecuencias de la colonización judía. Estados Unidos se convirtió en el aliado más importante de Israel tras su creación en 1948, mientras que Siria y Egipto se alinearon con la Unión Soviética. La influencia cultural también se vio impactada, pues en vista de la importancia que tuvo la batalla de las ideas, una parte de los recursos de la política exterior de los Estados Unidos y la Unión Soviética se destinó al financiamiento y la promoción de expresiones intelectuales y artísticas que se adhirieran a las ideas y los intereses de los proyectos ideológicos representados en ambas superpotencias. En Europa, muchos de los intelectuales y artistas destacados se identificaron abiertamente con las posturas marxistas
y algunos se alinearon con el socialismo representado por la Unión Soviética. En Estados Unidos, un objetivo clave de la persecución anticomunista de la década de 1950 fue la industria del cine. Directores, actores y guionistas fueron acusados e incluso enjuiciados por sus aventuras cercanías con el comunismo. En Estados Unidos y otros países aliados se hicieron listas negras que contenían los nombres de artistas y escritores acusados de simpatizar con el comunismo. Al célebre comediante inglés del mundo del cine mudo, Charles Chaplin, le fue prohibido ingresar a Estados Unidos en 1952 cuando promocionaba una de sus películas. La parte deportiva no fue ajena a estos efectos, pues las competencias no escaparon al clima de enfrentamientos de la Guerra Fría. El prestigio de un triunfo deportivo internacional era asociado casi inevitablemente al régimen político del país que lograba, por lo cual competencias como los Juegos Olímpicos se convirtieron en otro escenario del conflicto político internacional. En la Unión Soviética y otros países del bloque socialista se desarrollaron programas de formación de deportistas que les valieron destacadas actuaciones en varias competencias internacionales. En los Estados Unidos, Europa Occidental y otros países no socialistas, la práctica del deporte se desarrolló principalmente mediante instancias privadas, es decir, en clubes y universidades. La ciencia y la tecnología fue otro elemento que también vivió las consecuencias de la Guerra Fría. Con el objetivo de fortalecer su poderío militar, los Estados Unidos y la Unión Soviética destinaron grandes cantidades de recursos económicos y humanos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Junto con sus aplicaciones prácticas, los avances obtenidos acrecentaron su prestigio en el escenario internacional. Especialmente importantes fueron las misiones de explotación espacial realizadas a partir de la década del 50 por ambos países. La investigación en tecnología espacial tuvo una preocupación preferente por la miniaturización de los equipos electrónicos a bordo de las naves, para optimizar el limitado rango de carga que podían llevar. Ese objetivo dio impulso a la informática, cuyos primeros desarrollos fueron realizados por el gobierno estadounidense en la década del 40, con propósitos militares. Décadas más tarde, los investigadores, buscando crear una red interconectada de sistemas informáticos de defensa que fuese segura ante ataques externos, crearon el proyecto ARPANET, que en los años 90 dio origen al Internet. En Latinoamérica, Estados Unidos ejerció presiones económicas y políticas sobre los diferentes países del continente americano para que se acogieran a sus disposiciones e intereses y así contrarrestar la influencia de las ideas comunistas, lo que llevó a la instalación de regímenes militares. Brindó ayuda a naciones aliadas y golpes de Estado a los líderes de izquierda en Latinoamérica. Una de las consecuencias de la Guerra Fría fue la Revolución Cubana, evento histórico que inició el 1 de enero de 1959. Este es el principal resultado del movimiento de izquierda de la isla, llegando al poder el guerrillero Fidel Castro. Todo esto se da por el descontento que se tenía, pues Estados Unidos tenía control absoluto sobre la isla. En el año de 1955 se conocieron en México Ernesto El Che Guevara con los hermanos Castro, quienes estaban preparando una expedición revolucionaria. Guevara se unió al grupo y en el año de 1956 Fidel se instaló en los bosques con los guerrilleros para combatir las fuerzas del gobierno. Sin embargo, Castro y Guevara no desistieron. En el año de 1959 entró a La Habana poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. En la década de los 60, Ernesto El Che Guevara representó a Cuba en varios encuentros en los que hizo fuertes declaraciones contra el imperio yanqui. Desde el año 59, la Revolución Cubana impulsó varias medidas de carácter popular, como la Ley de Reforma Agraria, afectando intereses estadounidenses
lo que hizo que la administración de Eisenhower organizara una agenda con el fin de derrocar el régimen instalado comprendido por el bloqueo económico. Fomentó y apoyó a los grupos armados en contra de Fidel Castro y generó violaciones del espacio aéreo y naval, entre otros aspectos. Estados Unidos además creó medidas extremas con el fin de contrarrestar la ideología soviética de Cuba. Medidas tales como la doctrina de seguridad nacional, esta la hicieron y no fue de manera oficial, pues era una justificación del autoritarismo o la toma violenta del poder por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinos, en pro de mantener el orden y de combatir la ideología comunista. Permitió brindar apoyo económico, militar y político a los regímenes que surgieran durante la época. Estos llevaban a cabo violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, prácticas comunes y acordadas. En el año de 1961, Kennedy propone un programa de ayuda social y económica para América Latina, denominado Alianza para el Progreso, aprobado en el Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA en agosto de 1961. Este era, según los americanos, un programa social y económico, pero en realidad estaba dirigido a frenar la revolución cubana. Tras la implementación de este mecanismo, Estados Unidos logró aislar a Cuba, aunque no logró el objetivo de derrotar la revolución. La Guerra Fría, enfrentamiento que ha marcado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a terminar de una forma que nadie se hubiera atrevido a pronosticar. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambiarán radicalmente el mundo. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la Guerra Fría concluyó, pues existen algunos principales acontecimientos diplomáticos que jalonaron los años 1989, 90 y 91. Para muchos se da en la Cumbre de Malta, entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachev, quien marcó el fin de la Guerra Fría. Pues ambos líderes se reunieron en el buque Máximo Gorki, fondeado en las costas de Malta el 2 y 3 de diciembre. Pocas semanas después de la caída del muro de Berlín, los dos mandatarios se reunieron para comentar los vertiginosos cambios que estaba viviendo Europa y proclamaron oficialmente el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Otros señalan que el fin del conflicto tuvo lugar el 21 de noviembre del 90, cuando Estados Unidos, la URSS y otros 30 estados participantes en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa firmaron la Carta de París, un documento que tenía como principal finalidad regular las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. La carta incluía un pacto de no agresión contra la OTAN y el Pacto de Varsovia. El presidente Bush manifestó tras firmar el documento: hemos cerrado un capítulo de la historia, la Guerra Fría ha terminado. Después de abordar las temáticas, se propone como actividad en el indicador del saber la lectura de unas páginas del texto guía y resolver las preguntas en el punto 1, 2 y 3. Al indicador del hacer, realizarán un crucigrama en el que deben tener en cuenta los conceptos claves abordados en la guía y explicados en este video, así como la lectura de unas páginas sugeridas en el texto. Igualmente, observarán unos videos sugeridos para responder falso o verdadero según corresponda, así como sintetizar el papel de la ONU. Para el indicador del ser, deberán hacer una lectura previa del texto guía, ir a la plataforma SM y realizar una actividad asignada en recursos interactivos, además de observar y analizar la imagen de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin y proponer en 8 palabras qué puedes inferir de la imagen. Me despido con la siguiente frase: para aprender hace falta cometer errores, decidirse a enmendarlos y aprender de ellos. Siempre sigue adelante. Aunque se te presenten dificultades y obstáculos, es importante tener en cuenta nuestras capacidades y habilidades para sortear cada uno de esos obstáculos.
Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones.